A ver, dime tú si esto no suena a locura. Un juego de acción en mundo abierto ambientado en la China antigua, donde puedes pegarle a un oso con un paraguas. Sí, sí, lo has oído bien, un paraguas, pero como arma. Se llama Where Winds Meet. Y si estás pensando que esto es otra copia más del Genshin o del Assassin's Creed en versión asiática, pues espera, porque esto va por otro camino. ¿Qué es este juego? Where Winds Meet es un RPG de acción con historia, ambientado en una China de hace 1000 años, con guerreros que vuelan, espadas que cortan a cámara lenta y escenarios que parecen sacados de una peli de Kung Fu con presupuesto. Pero lo interesante aquí no es que tenga gráficos bonitos, que los tiene, es que el juego tiene una propuesta que no se parece a nada que hayamos probado últimamente. No es ni un MMO, ni un Souls, ni un Genshin. Es otra cosa. Y eso ya a mí me da muchísima curiosidad. Pues, ¿qué hay que saber sobre él? ¿Cuándo sale y dónde? Pues el juego ya salió en China a finales de 2024, pero nosotros, los del resto del mundo, lo tendremos el 14 de noviembre de 2025. Saldrá para PC y PS5, así que sí, lo vas a poder probar sin tener que descargarte el cliente raro en chino. Y esta vez hay tráiler largo, hay beta jugada y hay fecha clara. No es humo como otros que te anuncian el tráiler del tráiler. No, no. Nosotros seguramente lo probaremos en PS5 para que se ponga más interesante. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de especial este juego? Pues mira, varias cosas. Primero, el combate. Aquí no es dar espadazos a lo loco. Tienes armas como espadas, lanzas, abanicos y hasta un paraguas, porque si no estaba de broma. Y no te creas que es para hacer bonito. El combate está bien montado. Se siente rápido, fluido y con estilo. No es hack and slash, vacío ni Souls-like frustrante. Es algo intermedio, más disfrutable. Después está el mundo abierto, que se ve precioso. Nada de pantallas de carga cada 2 pasos. Ciudades, campos, bosques, templos, todo seguido sin cortes. Y con clima dinámico, tormentas, viento, amaneceres, todo eso muy atmosférico. Y luego está el rollo de que no va de salvar el mundo, sino de vivir una historia más personal. No eres un héroe predestinado. Eres alguien que quiere sobrevivir, luchar, explorar y descubrir qué demonios está pasando en medio de un caos político y guerras entre clanes. Entonces, las cosas buenas que me llaman la atención son, por ejemplo, que el juego ya está hecho. No es promesa. Hay betas, hay gameplay, hay videos largos de gente jugando. Que el combate no es una copia más, sino algo con personalidad. Se ve diferente a lo que hay ahora mismo en el mercado. Y también me gusta el hecho de que no tiene gachas ni cajas sorpresa. Hay tiendas, sí, pero todo lo que se compra es estético. No hay que hipotecar la casa para conseguir una espada legendaria. También me gusta que el mapa es grande, variado y bien ambientado sin parecer genérico. No es medieval europeo otra vez. Aquí hay cultura, detalle y diseño bien cuidado. Pero también veo cosas que no me gustan tanto. Cuidadito con estas cositas. Que todo lo que brilla en los trailers puede que no sea tan fluido al jugarlo. Los chinos tienen PCs muy potentes y este juego va mal optimizado. Adiós a la experiencia si es el caso. Yo no quiero un juego donde se congela la pantalla cuando lanzas una habilidad. También puede que la historia esté bien traducida, porque si empiezan con frases raras o mal localizadas, te saca completamente. Ya he visto demasiados juegos donde el texto parece hecho con Google Translate. Y también cuidadito que no se pasen con el rollo filosófico. Que una cosa es que el viento te inspire y otra cosa es que te den media hora de monólogo para decirte que la vida es dura. Yo quiero pelear, explorar y avanzar, no escribir poesía. Yo ya lo tengo en mi lista de deseados. ¿Por qué? Porque se ve diferente, porque tiene una propuesta única y porque sale pronto. Y también porque está en PS5 y entonces lo tengo a mano. Lo voy a comprar el día 1, dependerá de cómo rinda, de si viene en español decente y de si no hay estafa oculta. Pero por ahora me interesa más que otros títulos que llevan años prometiendo y no enseñan nada. Ahora te pregunto a ti. ¿Te interesa un RPG así con historia, artes marciales, combate fluido y sin gacha? ¿O prefieres quedarte con tus MMOs clásicos
porque esto ya huele a juego de nicho. Cuéntamelo en los comentarios. Y si te ha gustado el video, dale like, suscríbete, compártelo con quien esté buscando algo nuevo para noviembre y dime qué otro juego te gustaría que comentáramos por aquí. Yo soy Dido y esto fue Where Winds Meet, o como darle a un oso con un paraguas sin perder la dignidad. Nos vemos en el siguiente.